¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional. Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin. México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de esta serie de entrevistas que trae para ustedes el Centro Love Palme México. Los saludamos desde la Ciudad de México y saludamos también a nuestro distinguido invitado, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, quien se está conectando desde Montevideo, la capital del Uruguay. Bienvenido, es un honor y un gusto tenerlo aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, María Cristina. Estoy encantado de tener esta charla y espero que sirva especialmente para la gente joven, que la queremos entusiasmar para que se interese por los asuntos públicos, porque hay una necesidad de renovación en los liderazgos políticos y esa gente joven es el almácigo, es el jardín donde van a salir los futuros árboles de la vida política. Justamente, presidente, esa es la idea de estas entrevistas con personalidades como usted, que tienen una enorme experiencia en los asuntos públicos y que esperamos permitan a los jóvenes poder valorar y conocer más de estas temáticas. Quiero comentarle a nuestra amable audiencia que se encuentra aquí en Zoom y a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Me voy a permitir, es muy difícil, pero me voy a permitir, lo voy a intentar, presentar algunos datos de la hoja de vida de don Luis Alberto Lacalle Herrera. Su actividad política, pero también intelectual es muy prolífica, pero no quisiera dejar de mencionar que, bueno, él fue presidente del Uruguay entre 1990 y el 95. Él fue artífice en 1991. Lo recordamos porque acá estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y allá en el Cono Sur, Brasil y la Argentina estaban con un tratado de integración en el que participaban originalmente ellos dos, pero don Luis Alberto Lacalle gestionó la participación de Uruguay y esto pues allanó también el camino para Paraguay para que surgiera el Mercosur. De esto vamos a estar hablando un poco en la entrevista porque la integración latinoamericana es un tema que nos debe preocupar y ocupar
Hemos tenido muchos altibajos en las diversas iniciativas que se han gestionado tanto a nivel regional como a nivel América Latina, como CELAC. Y quisiéramos escuchar de uno de los artífices del Mercosur qué es lo que ha pasado. Pero además de esto, quisiera comentar que durante su presidencia, él entabló relaciones muy cordiales con diversos países latinoamericanos, con Chile, con el nuestro, por supuesto. Viajó a Europa, China, América del Norte. Se distinguió por un diálogo muy constructivo con las administraciones de George Bush y de Bill Clinton, y también se proyectó como un estadista vinculado a la comunidad judía y a las iniciativas internacionales. Él ha realizado numerosas aportaciones intelectuales en diversos aspectos de la política y la economía del Uruguay y de América Latina a través de artículos periodísticos, conferencias y ponencias en eventos académicos. Es autor de una biografía homenaje a su abuelo titulada Herrera, un nacionalismo oriental. Está en posesión de doctorados honoris causa concedidos por las universidades Complutense de Madrid, Hebrea de Jerusalén, Autónoma de Guadalajara, en México y Nacional del Paraguay, así como de varias condecoraciones estatales otorgadas por países como Ecuador, Chile, la Argentina, Bolivia, Brasil y España. En añadidura, en 1993 la reina de Inglaterra lo invistió caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge. Es miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, del Club de Madrid, de la Jerusalem Summit y con carácter honorario del Club de Roma. Como decía, es muy difícil resumir en unas cuantas líneas la hoja de vida de nuestro invitado, pero para maximizar el tiempo breve del que disponemos, nunca nos alcanza el tiempo. Quisiera preguntarle, presidente, precisamente sobre este tema de la inserción del Uruguay al Mercosur. Eran otros tiempos, el Mercosur ya tiene más de 30 años y ha tenido bastantes altibajos, pero la creación del Mercosur, como un país que está bordeado por dos gigantes como Brasil y la Argentina, logra finalmente insertarse a esta iniciativa. ¿Nos podría contar un poco, presidente? Sí, como no, con mucho gusto. Creo que también es importante lo que usted dijo, María Cristina, en el sentido de que hace 30 años de eso, porque el mundo ha cambiado, la historia a veces acelera y ocurren cambios que no son solo cronológicos. Para recordarle a los oyentes, cuando comenzó el Mercosur, cuando yo era presidente, no había internet, no había teléfonos móviles, el gran invento era el fax, que nos asombraba cuando veíamos que salían papeles de un teléfono. Los servicios no eran tan importantes en el comercio internacional, no había inteligencia artificial, China todavía no era lo que es ahora, es decir, era otro tiempo, porque tenemos que ser siempre muy cuidadosos de que la realidad del momento es la que ordena los pasos de los gobernantes. Aquello fue hace mucho tiempo. La integración se ha convertido desde los años 60 en América en una especie de palabra mágica. Y siempre teníamos por delante, o tenemos por delante, el ejemplo de Europa. Y entonces se hacía un silogismo muy fácil. Europa está próspera, Europa tiene mercado común, tengamos un mercado común para ser prósperos. Sin darnos cuenta de las diferencias de lo que era un continente milenario, con naciones que tenemos 200 años, lo que eran los conflictos de centenas de años entre Francia, Alemania, Inglaterra y todas las guerras que han habido. Es decir, había un intento equivocado de trasladar la fórmula hacia América. De todas maneras, en el año 91, nosotros sabíamos que Brasil y Argentina estaban concluyendo un mercado común
incluso lo aprobaron los parlamentos de Brasil y de Argentina. Y si ustedes miran el mapa, nosotros somos una pequeña cuña de territorio entre dos grandes masas, no solo geográficas, sino económicas, demográficas, y no podíamos estar ajenos. Y entonces hicimos el intento, que resultó exitoso, de incorporarnos. Y como compañero sugerimos al Paraguay, porque dos pequeños, como en una mesa de juego, ¿no? El pequeño y el pequeño, el grande y el grande, era un equilibrio un poco mayor. Como además se acordó el derecho de veto, es decir, que las decisiones debían tomarse por unanimidad, en la esencia valíamos desde el punto de vista jurídico lo mismo Uruguay que Brasil, Paraguay que Argentina. Ese fue el esquema. Ahora también, aunque parezca mentira, creo que fuimos un poco ingenuos o un poco apurados. A Europa le llevó 30, 40, 50 años llegar a lo que conocemos ahora. Y nosotros quizás nos apuramos en crear desde el primer día establecer que íbamos a constituir un mercado común. Yo he publicado un libro sobre este tema que se llama Nacimiento, Vida y Decadencia del Mercosur, que lo escribí con la perspectiva de 20 años, después de haber dejado la presidencia, y en el cual señalo que el error principal del Mercosur no estuvo en la pobre operatividad comercial, que requiere de cambios y adecuaciones para que sea mucho más fluido el comercio entre las cuatro naciones, sino en aquel momento en el que el presidente Chávez de Venezuela se convirtió en una especie de gurú de toda América del Sur, especialmente de los gobiernos de izquierda. Y entonces preconizó y logró que el Mercosur se convirtiera en el Mercosur político. Y este para mí fue el más grande error de la historia del Mercosur. Nosotros somos naciones independientes. Nosotros especialmente nacimos independientes a pesar de los vecinos. Entonces, asociaciones políticas no nos gustan, porque somos muy pequeños. Nos gustan las asociaciones comerciales, pero menos nos gustan, y fue un error, las asociaciones políticas por ideología. Claro, en aquel momento estaba Lula y Rousseff en el Brasil, estaba el obispo en Paraguay, estaban los gobiernos kirchneristas en la Argentina y estaban los gobiernos del Frente Amplio en mi país. Y cometieron el error de creer que aquello que era momentáneo, porque en nuestros países se produce la renovación de los gobiernos, era para siempre. Y entonces se le dio un toque de socialismo del siglo XXI, pasar por alto lo que era la esencia del Mercosur, que era comercial y económico, para ser una asociación, un club, diríamos con todo respeto, pero la palabra creo que es correcta, un club de gente que pensaba lo mismo. Bueno, lo que ocurrió es que cambiaron los gobiernos y en el Paraguay se fue la izquierda, en el Brasil se fue la izquierda, en el Uruguay se fue la izquierda, en la Argentina se fue y ahora volvió. Es decir, la dinámica no la tuvieron en cuenta y creyeron que eso era para siempre. Y entonces el ingreso de Venezuela, por ejemplo, se dio sin ninguna negociación económica y comercial. Entró porque era el amigo Chávez, el de la billetera grande, el del petróleo a $120, que era un mesías, que era un mecenas, que era nec plus ultra del gobierno dispendioso con dólares abundantes. Y ahí para mí ya después el Mercosur quedó herido y hoy ni siquiera el comercio entre nuestras naciones es el primero, ni para Argentina, ni para Brasil, ni para
Uruguay ni para Paraguay. Entonces, el Mercosur fue un ensayo, tuvo sus bondades, tuvo sus errores, por ejemplo, crear un parlamento. ¿Por qué? Porque estábamos copiando a Europa. Si Europa tenía parlamento, teníamos que tener parlamento. Enseguida aparecieron, por supuesto, los candidatos a ese parlamento. Pero el parlamento, llamado parlamento, que no es parlamento del Mercosur, no puede dictar normas obligatorias, es decir, un parlamento que no puede aprobar leyes, no sé cómo tendría que llamarse, pero no parlamento, y tampoco tiene control sobre las autoridades, que es la otra gran finalidad de los parlamentos. Bueno, pero tenemos un parlamento. Entonces, la realidad iba por un lado, la estructura institucional por otro. Ahora el gobierno del Uruguay, dentro de las normas, está procurando flexibilizarlas y ha salido a buscar opciones y bastante claramente el presidente Lula, que Brasil sigue siendo el país más importante de esta asociación, ha estado de acuerdo con el presidente actual del Uruguay en que, bueno, si Uruguay sale y encuentra un hueco, encuentra un camino, todo el Mercosur lo acompañaría. No sé si esto va a tener éxito, pero esa es la situación actual. Y con la crisis que tenemos en la Argentina y las dificultades que eso acarrea, estamos muy lejanos del Mercosur que imaginamos en aquel entonces. Presidente, yo recuerdo una situación muy lamentable en Paraguay cuando era presidente Guasmosi, Juan Carlos Guasmosi, usted la recuerda, donde había la posibilidad de que le dieran golpe de Estado, o eso se decía. Y entonces los presidentes del Uruguay, de la Argentina y de Brasil viajaron a Asunción para hablar con los presuntos golpistas e impedir el golpe de Estado. Tenemos esa información. ¿El Mercosur no fue importante en el resguardo de la democracia en estos países? Sí, yo no estaba ya en la presidencia, pero si bien no es una asociación política, hay un trasfondo político en todas las decisiones. Cuando se quería ingresar a Venezuela y el Parlamento paraguayo no estaba dispuesto a votarlo, a pesar de que el presidente de Paraguay estaba de acuerdo, pues se expulsó a Paraguay de una manera completamente contraria a las normas del Mercosur. Entró Venezuela y después volvió a Paraguay. Entonces usted comprenderá, María Cristina, que es una asociación en la cual algún tipo de políticas la desvirtúan. No hay seriedad. Y esto, aunque parezca mentira, lo miran ¿quiénes? Los inversores. Entonces, no es solamente un juego político en el cual las afinidades encuentren una alianza para hacer determinadas cosas. Es que eso se refleja en lo que era, y para mí sigue siendo el objetivo principal, más comercio. Es más, yo creo que el mundo, si no vuelve a considerar el comercio como el verdadero lenguaje entre los países, como la verdadera virtud de la asociación, y si seguimos poniéndole nombres ideológicos, vamos a estar equivocándonos. Tengo varias preguntas. Me parece muy interesante el rol que tuvo Hugo Chávez en la región, porque también se creó UNASUR y posteriormente colapsó. Obviamente Venezuela ya no forma parte de Mercosur, y sin embargo Mercosur mantiene esta crisis de la que usted habla. Pero entonces parece desalentador el panorama de la integración latinoamericana, presidente. Tenemos a la CELAC. En parte yo pienso que el sentido de la CELAC era recuperar un poco esta idea de la integración tras toda esta etapa del chavismo y todos los asegúnes que tuvo. ¿Qué opinión le merece la CELAC? Acabamos de ver a Lula reinstalando a Brasil en la CELAC en la cumbre de enero de este año. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?
Yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás conceptualmente y darnos cuenta de que Latinoamérica como una unidad no existe. Es muy tenue lo que nos puede unir, que somos hijos de España y de Portugal, y no mucho más. A mí me cuesta mucho cuando voy a Estados Unidos, que he estado en algunas conferencias, la última fue en Georgetown, de explicarle a los estudiantes, miren, no hay una sola Latinoamérica, es una comodidad del lenguaje. Para mí hay 4, y puede usted no compartir mi criterio. Una, Latinoamérica, es la que está al sur de Estados Unidos, integrada por México, América Central y el norte de Colombia y Venezuela. Esa es la que aparece en la memoria cuando uno dice las palabras Latin America. Después, en una realidad muy distinta, el Pacífico, es decir, el oriente de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, son una realidad muy distinta. Si yo le digo a usted que yo nunca había ido a Chile en mi vida hasta que cumplí 50 años, y estamos a 2 horas de avión, pero es una realidad que no la tenemos, es como que no la tenemos presente. Entonces, la otra Latinoamérica para mí es el Pacífico, que además ahora está en el balcón del océano del presente, que es el Pacífico, y que tiene intereses del otro lado del agua, en China y en todo lo que es Corea, Japón, etc. Luego, lo que llamamos Río de la Plata, que es un concepto no muy exacto, pero viene a ser todo lo que está alrededor de los ríos. El Río de la Plata y sus grandes afluentes, el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, que abarca una parte de Bolivia, abarca Paraguay, la Argentina, todo el Uruguay y el sur de Brasil. Esa es otra realidad, una realidad mucho más europea que norteamericana en la cultura, con muchas más inversiones europeas que norteamericanas. Para nosotros Estados Unidos está lejos y Europa está cerca, porque somos formados en el cuño europeo, más bien francés en general. Y luego el Brasil, que es un continente en sí mismo. Entonces yo creo que los organismos que tratan de forzar integraciones entre regiones tan distintas no tienen futuro. Ahora, si se quieren crear como un foro, como la OEA, pero sin Estados Unidos y Canadá, a mí me parece un error. Yo creo que si hay discrepancias con los Estados Unidos, que las hay políticas, económicas y aún hasta para algunos ideológicas, bueno, eso se discute donde están presentes. Y no ir a la esquina y formar otro club en el cual, como no hay discrepancia, vamos a estar siempre de acuerdo. Entonces, hay una especie de tendencia de nuestros gobiernos a crear instituciones. Desde que yo me conozco, en el año 60 se creó la ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 20 años después se convirtió en ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Entre tanto se constituyeron el Mercado Común de América Central, se constituyó el Grupo Andino, que después se disolvió, y ahora tenemos en el Pacífico el que ha marchado mejor, que es el acuerdo entre Chile, Perú, Ecuador, que para mí ha sido el más exitoso. ¿Por qué? Porque se dedicó a lo comercial. Vamos al comercio. ¿Qué es lo que trae prosperidad? En materia económica, el comercio es 2 más 2, 5. Hay una generación de riqueza por la sola por la sola asociación, y yo creo que ese es el camino. ¿Cuál es la situación de Uruguay? Principal socio comercial, China. Eso es una realidad. Ahora, ¿estamos de acuerdo con el gobierno chino? No, a mí no me interesa el gobierno chino. Lo digo fría y serenamente. A mí me interesan los chinos porque se comen nuestra carne y se llevan nuestros productos. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Estados Unidos. Queremos más. Estados Unidos es neglecting siempre América Latina. No lo tiene como prioridad. Esto es algo
que tenemos que recordar como un hecho, no para enojarnos ni criticarlo. Tenemos comercio con Argentina, con el Brasil, con México, gracias a que tuvimos un tratado que nos permitió saltar la barrera del Mercosur, y para nosotros México es muy importante. Tenemos comercio con Israel, con Europa. Entonces, el tema, lo que dirían en Estados Unidos, the name of the game es comercio. Ahora, ¿el gobierno de ese país es comunista, es socialista, es de derecha, es de arriba, es de abajo? A mí no me interesa, discúlpenme. Como país chico yo tengo que tener muchas opciones. Cuantas más opciones, mejor. Y el comercio no tiene color ni olor. El dinero que me pagan por un bien o que pago por un bien o por un servicio me trae prosperidad. Después yo adentro de mi país, con esa prosperidad, de acuerdo a las ideas dominantes del gobierno, hago una cosa u otra cosa. Entonces creo que tenemos que bajar esa hipérbole muy nuestra del sueño de Bolívar y el sueño de no sé quién, y que desde Río Grande a la Antártida o a Tierra del Fuego, no, eso no existe. Vamos a ponernos en el mundo real. Entonces, el Río de la Plata, sí, para mí, Bolivia tiene que integrar el Mercosur. Y con eso redondeamos geográfica y geopolíticamente una realidad. Están los ríos, que son un tesoro, tenemos 3.000 kilómetros de vías navegables. Si uno mira el mapa, dice, acá tiene que haber alguna afinidad. En un principio, el virreinato del Río de la Plata iba a ser un solo país. No quisieron a Uruguay, bueno, Uruguay se independizó, pero el comercio va por arriba de eso. Entonces, parece un poco crudo lo que yo digo, pero proviene de experiencia. A mí denme negocios, buenas relaciones comerciales, y eso va a traer prosperidad y aún paz, porque los negocios traen paz. Cuanto más se relacione comercialmente China y Estados Unidos, mejor para la paz, porque los intereses están entremezclados. No sé, me parece que a los 81 años de vida y habiendo empezado la vida política a los 17, creo que es una de las conclusiones que he sacado de mi vida y mi experiencia. El comercio como motor de la integración. Me dejó pensando en muchas cosas. Europa es pequeña, en dimensiones geográficas me refiero, y la iniciativa comienza justamente promoviendo un mercado común y tratando de recuperar a economías que quedaron muy destruidas después de la Segunda Guerra Mundial. Les ayudó el Plan Marshall, por supuesto, pero ellos al final deciden que para poder jugar en la política global, para ser un actor importante, tienen que fortalecer la relación económica. Entonces, yo creo que su razonamiento es muy correcto. Efectivamente, en América Latina, cuando surge ALALC, no funcionó. Después vino la ALADI. Aquí entrevistamos a Sergio Abreu, al secretario general de ALADI, y él nos explicaba el tema de las preferencias arancelarias, que sin menospreciarlas, por supuesto, dado que ayudan a incentivar el comercio entre los participantes, son una fase muy elemental de las relaciones comerciales. En realidad, pues sí nos falta mucho en términos comerciales. No sé si influye esto que usted mencionó del Río de la Plata, que ustedes tienen infraestructura en la zona del Plata, pero en cambio no tenemos una infraestructura para comerciar los países de toda América Latina, las distancias, los accidentes geográficos, y me imagino que también la voluntad política juega un papel en todo esto. Presidente, mencionó a China. Y China actualmente, a diferencia de los tiempos del Mercosur, actualmente es un gigante económico y es el primero o el segundo socio comercial de prácticamente todas las naciones del mundo. Entiendo que el Uruguay, en esta dinámica que usted señalaba de buscar vinculación y acuerdos con diversas naciones del mundo, está tratando de negociar un tratado
comercial con China. ¿Qué posibilidades le ve a este tratado? China sí ha tenido acercamientos con naciones latinoamericanas, tiene un tratado comercial con Chile, con Costa Rica. ¿Usted lo ve posible con el Uruguay? Yo creo que tenemos que volver a algo que decíamos al principio, es decir, China mide el tiempo de manera distinta. China, más que un país, es una forma, una cultura que gobierna uno de los países más importantes. Y allí el tiempo se mide distinto y no podemos apurar las cosas. Sí creo que si Uruguay, por ejemplo, que creo que es lo que está haciendo nuestro gobierno, va y dice en Pekín, mire, los 3 millones míos son un pequeño barrio de Pekín. O sea que, del punto de vista de lo que van a ganar los chinos vendiéndole a 3 millones, que ya le están vendiendo mucho, no creo que sea atractivo, pero políticamente puede ser la puerta del Mercosur. Eso yo creo que es hasta donde podemos llegar. Ahora, volviendo a las integraciones, a veces queremos comprar el paquete completo desde el primer día. Y yo creo que a veces hace falta ir en cuotas, como se compran ahora las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sergio Abreu, que es un gran diplomático, Aladi podría contribuir mucho a la utilización de moneda de cambio que no sea el dólar. Es decir, en el comercio entre Argentina y Uruguay, Brasil, Uruguay, Paraguay, para empezar, pero cualquiera de los países latinoamericanos, podríamos tener una moneda de cambio que no sea el dólar. Eso facilitaría mucho el comercio. Sí. Luego, las normas técnicas, que hoy día son universales. Es decir, paso a paso, ir tejiendo una integración. Y no creer que del día cero va a estar todo hecho. Y tener la sensación, que creo que corresponde a una manera cristiana de ver el mundo, de que uno puede hacer lo que puede hacer en su momento y no puede hacer todo. La soberbia del poder no nos tiene que llenar de creer que vamos a hacer todo nosotros. Vamos a terminar cosas que empezó otro gobierno, vamos a comenzar cosas que va a terminar otro gobierno. Eso es de la esencia del gobierno democrático. Entonces, eso sirve mucho para que los gobernantes sean humildes y se den cuenta que son un eslabón. Ahora, un eslabón puede romperse y romper toda la cadena. Entonces, cuando el eslabón está en mis manos, tratar de hacerlo lo más fuerte posible para que la cadena continúe. Y entonces yo creo que una integración por aproximaciones sucesivas, en un periodo de 10 años, es mucho más lógico que decir vamos a integrarnos y nos integramos el próximo lunes y está todo integrado. No, no es así. Europa le llevó 50 años. No hay manera de hacerlo expreso. ¿Y cree que con esta visión cortoplacista que tenemos en muchos gobiernos de nuestra región, sea posible solventar este tipo de proyectos? Porque por momentos pareciera que a alguien se le ocurre desarrollar una iniciativa de integración, pero ese alguien después se va porque hay un cambio de gobierno y ya no se le da continuidad. ¿Usted cree que sea factible trascender este tipo de iniciativas con las visiones cortoplacistas en momentos, lo comentábamos antes de la entrevista, presidente, en momentos de crisis de liderazgo? Los liderazgos son importantes, pero estamos viendo una ausencia de liderazgo, salvo Rusia y salvo China, que no son los liderazgos que más nos gustan. En realidad vemos una crisis de liderazgos en el mundo. ¿Cree que podemos recomponer el camino? Estamos dependiendo de la voluntad de los hombres, que tienen el mal y el bien desde el pecado original. Una manera de construir un país es separar de lo cotidiano 2 o 3 temas y saber que ese tema tiene que ser continuado a través de las futuras administraciones. Por ejemplo, cuando se construye una represa, normalmente no se
empieza y termina en un periodo de 5 años, como tenemos en el Uruguay. Y además, como tenemos la bendición de que no hay reelección, los presidentes uruguayos sabemos que tenemos 60 meses, 5 años para hacer las cosas. Y hay algunas cosas que otro las va a terminar. Entonces, un egoísta diría, yo no lo empiezo porque no voy a poder inaugurarlo. Un patriota, una persona que piense correctamente, dice, lo empiezo, y a lo mejor se acuerdan cuando lo inauguren que yo lo empecé. Bueno, y yo creo que en materia de comercio exterior, en materia de relaciones, las comerciales, después cada gobierno en política podrá internacional estar distinto, pero tiene que haber un mínimo de temas que los separemos de la lucha electoral para decir esto empieza y tiene que seguir porque son 10 años. En mi país se acaba de aprobar, esta tarde se va a terminar de aprobar una reforma de la seguridad social. Como muchos de los países tenemos un envejecimiento de la población, tenemos muy baja natalidad, 1,5, o sea, no hay reposición, y entonces lo que se le ha dicho al país por parte del gobierno integrado por 4 partidos es, vamos a tener que trabajar 2 años más para que el sistema sobreviva. Ha tenido una gran discusión, pero yo creo que el gobierno actual ha tenido, repito, integrado por 4 partidos, el sentido de responsabilidad de decir, aunque a mucha gente le resulte difícil, 2 años más es lo menos que podemos hacer para que el sistema funcione. Y el sistema se va a adecuar a esto en 20 años. Entonces, en materia de relaciones comerciales internacionales, creo que tiene que pasar lo mismo. Ahora, después, si le gusta más gobiernos de izquierda en cuanto a sus posiciones o de no izquierda, la Cancillería puede hacer lo que quiere. Pero en los temas de común denominador es donde se define la existencia de un país y no de un régimen político electoral elegido por 5 años. Bien, y ahí tengo que hacerle esta pregunta, presidente. El Uruguay ha sido gobernado por distintas fuerzas políticas, usted acaba de mencionar los 4 partidos, pero se observa una continuidad. A mí hubo un suceso que me llamó poderosamente la atención, la asunción de Lula, otra vez como presidente, y la presencia de 3 expresidentes, bueno, más bien del presidente actual, su hijo, Lacalle Pou, pero también de don Julio María Sanguinetti y de José Mujica. Eso para mí muestra esta continuidad que usted menciona. ¿Cómo valora? ¿Cómo le hacen ustedes para mantener esta continuidad, no obstante los diferentes signos políticos de quienes han estado en la presidencia? Yo creo que el Uruguay, para mí, es el mejor país del mundo, por supuesto, pero es un ejemplo exitoso de convivencia y de respeto. Hace más de 100 años que resolvimos que aquí no había revoluciones y nunca más hubo. Hubieron cortes en la institucionalidad, sí, pero actos de cirugía política momentánea, sin guerra, sin muertos. Y ha habido una continuidad, sobre todo de 2 partidos, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son los más antiguos del mundo. Tenemos 185 años. Yo pertenezco a ese partido que nació en 1836 y que tienen una particularidad, son partidos de corte vertical de la sociedad. No son cortes horizontales de rico contra pobre, de universitario contra analfabeto, del campo contra la ciudad. En ambos hay gente de campo, en ambos hay gente de la ciudad, en ambos hay ricos, en ambos hay pobres, en ambos hay universitarios, en ambos hay analfabetos. Yo siempre uso una imagen que me parece la más linda para describir este mecanismo, esta organización social y política. Son como los varillas de acero que están dentro del concreto, de una columna de concreto, que no se ven, pero le dan al concreto 2 virtudes,
que pueden parecer contradictorias, fortaleza y flexibilidad. Los edificios se mueven y no quiebran porque tienen esas 2 o 3 varillas de acero. Bueno, esos son los partidos políticos. Y el propio Frente Amplio, que por definición nace desde un extremo, tiene ciertas características parecidas. Entonces, aquí hay que entregarle la banda presidencial a alguien que no es del partido, se entrega. Y hay una emergencia y el presidente en actividad llama a los expresidentes, y ahí vamos todos. Y estamos todos juntos. Es una virtud, realmente, y hay que cuidarla. Por eso en nuestro país no ha habido esa grieta que divide otros países tan tremendamente como la Argentina es el caso más notorio de la grieta. En nuestro país hay discrepancias, diferencias duras, pero hay un plano en el cual dejamos en la puerta las diferencias y nos encontramos. Así que somos 3 los del club de expresidentes, Sanguinetti, Mujica y yo, distintos, pero cuando el presidente nos llama porque pasa algo importante, ahí vamos a estar. Mire, me quedé pensando en el Perú con sus expresidentes en la cárcel. Ese es un caso terrible. Bueno, ahí se encuentran todos, pero en la cárcel. Exacto, ahí están todos en la cárcel. Qué terrible. Sí, por eso le decía que es muy llamativo el caso uruguayo, esta civilidad que hay, pero también esta convergencia en situaciones críticas. Esto me lleva a preguntarle, presidente, ahorita voy a referirme también a preguntas que nos están llegando del público. ¿Cómo valora la gestión de su hijo? Su hijo llegó a la presidencia en un momento tremendo, la pandemia. Sí, acababa de llegar a la presidencia y llegó la pandemia. ¿Cómo valora usted la gestión de él? Porque la pandemia es uno de esos eventos que realmente resultó un enorme desafío para las naciones del mundo, no solo para el Uruguay, no solo para México, para Brasil, para Estados Unidos. ¿Cómo valora el trabajo que ha hecho el presidente Lacalle Pou? Bueno, no voy a emitir un juicio porque sería totalmente sesgado, pero sí creo que ahí hubo habilidad política en proclamar antes de la elección que se iba a formar una coalición. Cuando se disputó la segunda vuelta para elegir el presidente, como ocurre en los mecanismos de balotaje, el presidente Lacalle Pou logró que los 4 partidos firmaran un documento asegurando que iba a haber mayoría parlamentaria. Eso para mí fue decisivo. Luego ganaron y después vino pandemia, guerra de Ucrania, sequía, incendios. Es decir, nos pasó de todo. Y sin embargo esa coalición creo que se ha mantenido con las dificultades, porque son partidos distintos, ¿no es cierto? Pero se ha mantenido y ha logrado las metas legislativas más importantes. Y se mantiene una cohesión de la coalición de gobierno. Tenemos enfrente una oposición muy dura y muy difícil, pero creo que la nota va a ser buena cuando termine el periodo. Me queda esta sensación de que en el Uruguay, a diferencia de muchos otros países que hemos mencionado aquí, hay esta visión de la prosperidad del país, más allá de la visión de un individuo o de un partido o de una fuerza política. Me parece que esa sería la clave, ¿no? Pensar no en mi periodo presidencial, sino pensar en el país que queremos ahora y en el futuro. Sí, yo creo que hay una prueba histórica que nadie puede discutir. Durante mi periodo de gobierno se llevaron a cabo reformas muy profundas. Luego vinieron otros gobiernos. Cuando llegó el Frente Amplio, llegó con 3 gobiernos con mayoría parlamentaria. Ninguno de nosotros tuvimos mayoría, tenían mayoría absoluta y no cambiaron una coma de todo lo que se había hecho. Es decir, la retórica iba por un lado, la práctica por otro. Y creo que eso fue hasta una sabiduría
Lástima que nunca lo han reconocido. Mire qué interesante. A nosotros en México nos ha pasado mucho en la relación con Estados Unidos. Hablábamos hace un rato del Mercosur. Simultáneamente México negociaba con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que posteriormente renegociamos con Trump. Pero nosotros tenemos una relación institucional con Estados Unidos que pervive, no obstante los cambios de gobierno que hemos tenido en México. Entonces, bueno, eso le da una continuidad, al menos en uno de esos temas torales. Usted hablaba de temas torales donde debe de haber continuidad, quizá otras cosas puedan cambiar. Esa palabra toral es muy mexicana. Yo me acuerdo que cuando el presidente Salinas de Gortari, que era un hombre muy inteligente, de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, hizo una gira contando que iba a producir un cambio copernicano en las relaciones de México y Estados Unidos, que era mirar a Estados Unidos como un eventual socio. Sí. Y él nos consultaba y yo le dije, mira, Carlos, me parece que es histórico lo que vas a hacer y la prosperidad va a ser el resultado y va a ser bueno para los dos países. Bueno, ese tipo de acuerdos son los que me gustan a mí, porque realmente hay que tener mucha valentía para hacerlo, pero la prueba está que ha continuado ya durante 30 años. Y creo que nadie se puede quejar, se puede ajustar siempre eso. Siempre se puede un tornillo apretarlo más, agregar un punto, pero creo que ha sido uno de los éxitos de política exterior de América Latina. Sí, y lo hemos logrado reivindicar incluso con Donald Trump en la presidencia, que usted sabe fue terrible, fue terrible. Le quiero preguntar, y también nos están llegando preguntas al respecto de este tratado de libre comercio que tiene el Uruguay con México. Bueno, es un tratado que ha funcionado, evidentemente, pero ¿cómo valora usted la relación Uruguay-México? Yo creo que usted sabe, y conviene en este momento ponerlo de manifiesto, que en América Latina hay dos grandes potencias económicas, México y Brasil. Nosotros con Brasil obviamente tenemos una línea nomás que nos separa, incluso hay una ciudad que si usted cruza una calle va al Brasil y si vuelve al Uruguay, es una ciudad. México está más lejos, pero creo que ha sido muy bueno haber logrado el tratado con México. México es un gran país. Tenemos que tener en cuenta otro tema que usted planteó lateralmente, los fletes, es decir, las comunicaciones. Hoy día el transporte se convierte en un costo muy grande, entonces, claro, es mejor vender al Brasil y a la Argentina que van en camión y que están al lado, que vender a México que va por barco. Pero nosotros tenemos mucho interés en las relaciones con México. Y creo que tendríamos que profundizar, porque México es un país desarrollado, con una poderosa industria. Algunos autos estamos comprando que se fabrican en México. Pero las distancias también hacen y tienen su efecto. Vamos a ser realistas. Entonces, en la materia de servicios sí que eso no hay que llevarlo. En materia, Uruguay está exportando en este momento $1.000 millones de software. Es decir, en un país tan pequeño como el nuestro, se creó la segunda universidad de informática. Cuando emigraron de la Argentina a Uruguay sabios en esta materia, científicos, crearon la carrera de informática en nuestras universidades, son varias que lo dan, y bueno, por eso tenemos un sector donde escasea el personal. Están pidiendo, vienen muchachos de la Argentina a llenar las vacantes de sueldos muy importantes, y repito, vendemos $1.000 millones de inteligencia. Y entonces, cuando ese comercio se está convirtiendo en tan importante, con México sería
de las posibilidades mayores, porque eso no te requiere transporte. Me hizo recordar una nota que estaba revisando el otro día a propósito de la emigración de rusos, histórica, pero que se ha acentuado ahora con la guerra con Ucrania. Muchos rusos que emigran son expertos en software y en tecnologías de la información, lo cual está creando problemas obviamente a Rusia, y están debatiendo los legisladores en la Duma si los pueden recontratar a la distancia, o sea, que estén exiliados y contratarlos a la distancia para que no dejen de nutrir a Rusia en las necesidades informáticas y otras más que tiene este país. Fascinante el tema, presidente. Sí, sí, yo creo que las migraciones son uno de los temas universales más interesantes, porque van a compensar la falta de nacimientos de algunos países. Ahí empiezan los temas de la xenofobia, sobre todo en Europa, que están proclive a eso. No en los Estados Unidos, donde es un melting pot verdadero, y donde en nuestro país, por ejemplo, hemos recibido muchísimos venezolanos, pero también gente de Europa, y necesitamos más gente, y queremos que vengan. Es decir, hay una voluntad de abrir las puertas. Nuestro país es de los pocos, o quizá el único de América, que no tiene población autóctona. No había acá población prácticamente. Entonces somos todos descendientes de europeos, españoles y italianos fundamentalmente, pero libaneses, armenios, alemanes, croatas, de todo el mundo, rusos. Tenemos una magnífica colonia rusa donde hasta mantienen sus tradiciones tan lindas. Bueno, este es un país de bienvenida, así que aprovecho a invitarlos a venir al Uruguay, a vivir o a pasear, pero a vivir fundamentalmente. Le preguntan, presidente, si el Uruguay tiene en mente negociar un tratado comercial con Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto. Incluso hubo una oferta del gobierno de Estados Unidos durante el primer gobierno del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez era una persona muy razonable, estaba de acuerdo, pero su grupo político dijo que no. Y bueno, es como cuando uno va al baile y la chica más linda lo mira un minuto. Ahora, si uno no la invita a bailar, mira a otro. Bueno, la chica nos miró y dijimos que no. Una barbaridad, realmente. Y no creo que hoy Estados Unidos esté en la misma sintonía. Claro, hay momentos, ¿no?, en que Estados Unidos prioriza ciertos temas y hay que saberlo leer. Bueno, Le preguntan, presidente, perdón, si le preguntan, estamos ya acercándonos a la recta final de esta fascinante entrevista y hay muchas preguntas, vamos a tratar de compactarlas. Le preguntan sobre la vinculación, más bien sobre la crisis de las instituciones y de la integración europea, porque usted se refirió al principio a cómo en América Latina mirábamos a Europa, mirábamos su integración, veíamos que eso marchaba y nosotros tratábamos de copiar, no obstante las condiciones tan distintas que tenemos en la región. Sin embargo, le preguntan que parece que Europa está en crisis, que su modelo de integración ha experimentado problemas en 2009 con el tema de la deuda soberana, con el Brexit y ahora con la guerra en Ucrania. ¿Cuál es su valoración? Que si considera que los procesos de integración regional están en crisis actualmente. Yo creo que lo de Europa es irreversible. Me parece que fue una pena lo del Brexit, sobre todo por el ejemplo que puede animar a otros países a tomar ese camino. Pero creo que los lazos económicos, la moneda, el relativo control fiscal para que nadie tenga un déficit muy grande, la diferencia entre los países más del norte y más del sur, creo que todo eso los ha entrelazado. Y creo que
del punto de vista económico es un resultado bueno, del punto de vista de la movilidad de las personas, de poder ir a trabajar y pasar por las fronteras. Eso no se puede borrar. Ahora, como toda organización requiere algún ajuste. Por ejemplo, un problema que todos sabemos que existe es cómo se califica, por ejemplo, al gobierno de Hungría. Es decir, que si entramos con la cinta de medir democrática, hay países que no llenan totalmente los requisitos. Yo creo que en eso no insistiría, pero lo estoy mirando de afuera. Creo que es tanta la ventaja de permanecer unidos que creo que vale la pena no buscar elementos de discordia. Pero yo no soy europeo, así que lo dejo en manos de los que viven allí. Muchas Muy bien, gracias. presidente. En los pocos minutitos, una pregunta, un par de preguntas más, si nos permite. Le preguntan cómo se podría resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, en su opinión, y si pudiera también dar una opinión sobre los planes de paz e iniciativas que han propuesto China y, por supuesto, Lula da Silva. Si yo supiera esa solución, estaría sentado en Naciones Unidas en vez del señor Guterres. Yo no he oído mucho a Henry Kissinger. Para mí es el pensador geopolítico más importante de los últimos 150 años. Hay que leer el libro sobre el poder, que me parece que es el más importante, y la importancia que tuvo la paz de Westfalia, la creación de las naciones en Europa. Aquí hay muchos hilos distintos. Desde la época de los zares, Rusia sintió que no tenía barreras naturales que lo separaran del resto de Europa. Tenía esas planicies tan propicias para las invasiones, por donde fue Napoleón, por donde fue Hitler, con un sentido de encierro. Rusia no tiene salida a los mares calientes. Siempre fue una constante, porque en el Báltico lo pueden atajar en los estrechos, en el mar, en Turquía lo mismo. Entonces, quizá no hubo una comprensión de lo que Rusia sentía respecto de lo que se llama Occidente, aunque yo creo que Rusia integra a Occidente, pues es un país cristiano. Y del otro lado creo que hubo, cuando cayó el comunismo, una sensación de que había un mundo unipolar que podía hacer lo que quería prácticamente. Ahí están las raíces de este conflicto entre grandes masas. Ahora, nosotros, por supuesto, defendemos la posición de Ucrania. Como país pequeño que somos muy nacionalistas y respetamos y admiramos a Ucrania. No sé cuál podrá ser el resultado. Se ha ofrecido desde el desgajamiento de Ucrania, que no es la primera vez que ocurre en Europa, se han partido naciones por el medio. Alemania estuvo partida en dos, a Polonia le han arrancado siempre algún pedazo en todas las peripecias. No sé, no me doy cuenta cuál puede ser el resultado. Ahora, que el cese del fuego sería lo primero para evitar que siga muriendo gente y se destruya un país. Si uno piensa lo que puede llegar a costar poner a Ucrania a funcionar de nuevo, es una pena. Y un país tan lindo, de gente tan fantástica, tan avanzado, tan patriota, tan culto. Kiev es más antigua que Moscú. Es decir, estamos hablando del Gran Rus, donde empezó el Gran Ducado de Moscú, y el Rus dieron origen nada menos que a los 300 años de la dinastía Romanov. Rusia es uno de esos países que tiene conciencia de su importancia, como es Turquía, que era el Imperio Otomano, como es Irán, que era Persia, como es China. Es decir, hay naciones que tienen una allure, una manera de desempeñarse como grandes naciones en sus genes, en su ADN. Y Ucrania también, porque es un país muy antiguo y con mucha posición, mucho poder.
intelectual, cultural, identidad, es realmente uno de los temas más difíciles que tiene el mundo. Pero lo primero sería un cese del fuego. Claro. Terminar de matar gente. Esto no le va a hacer bien a nadie, lamentablemente, salvo a los vendedores de armas. Están muy entusiasmados por lo que podemos ver. Qué triste. ¿Cree que el planteamiento de China o el de Brasil ayudarían a perfilar un cese al fuego en este conflicto? Bueno, China con esto está mostrando que ya quiere estar en las grandes ligas y de hecho lo está, porque tiene el poder cultural, que es lo primero en China. Segundo, el poder económico. Deng Xiaoping es el gran héroe de la China nueva, y en esta combinación tan rara que para los que estudian ciencia política es un conundrum, que es un sistema capitalista con un partido comunista dirigiendo. Bueno, por ahora va marchando. Y el poder militar, que ya a esta altura es, sin lugar a dudas, el segundo. Hay que mirar mucho porque todavía los mares siguen siendo importantes, el tema de las fuerzas de mar. Y China ya tiene más embarcaciones que Estados Unidos. Entonces, quiere jugar en las grandes ligas. Y contrariamente a lo que le pasa al presidente Lula, tiene todos los títulos para hacerlo. Entonces yo trataría de engage, de involucrarlos en cualquier solución. Porque sobre Rusia tienen una influencia grande. Sí. Con esto yo creo que Rusia, por necesidad, se ha puesto en manos de China, y ese va a ser un cambio muy grande. Siempre hubo una gran rivalidad, y Sí. sobre todo en la Rusia asiática, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero lo primero es ese el fuego y parar de matar muchachos y chicos, y eso creo que sería la gran bandera. Paren el fuego. A donde están se quedan quietos, y bueno, paramos de matar y de destruir. Y después empezarán las negociaciones. Sí, esperemos que sí, presidente. Bueno. Porque yo lo que veo es que están fluyendo más armas para que continúen las hostilidades, y eso va en el sentido contrario de un cese al fuego. Esperemos que lleguemos a un momento pronto donde termine esto. Sí. Y por lo demás, pues antes de despedirnos y agradecerle su tiempo y su disposición, bueno, espero que nos veamos. Un mensaje final para, empezó hablando de los jóvenes, un mensaje final para nuestros jóvenes mexicanos, sobre todo, presidente. Sí, por supuesto, y además de las pocas cosas políticas que estoy haciendo ahora es conversar con gente joven. Y siempre les digo, no sean indiferentes. Una juventud indiferente no es juventud, son viejos con poca edad. Bien. Hay que comprometerse. Es la época de la generosidad, es la época de la fuerza. No sean indiferentes a su país. Intervengan en la vida política. Hace falta renovación. Y no hay otro método de cambiar que no es el método democrático. Así que váyanse a los partidos políticos, elijan el que más les guste, pero no sean indiferentes, participen. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias a quienes nos han seguido aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, para los siguientes eventos que traeremos para ustedes. Gracias nuevamente, presidente. Un placer. Ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar con usted y le deseamos mucho éxito y hasta la próxima.